Nos damos la gloria y la honra al Señor en esta oportunidad, pues, por la vida de los consiervos, Pastor Héctor, Pastor Andrés, perdón, Pastor Edgar, Pastor Héctor, su esposa Niurka y Mati, y su hijo, y por supuesto Daniela y el espíritu Feli, a quien siempre, pues, recordamos con cariño y oramos por sus vidas y lo que Dios va a hacer allí en esa etnia. Mientras estábamos allí orando por fe, decía Daniela que como estamos en el mes de la adoración, pues veía a los guaraos alzando sus manos para adorar al Señor. Amén. Y eso lo van a ver ellos y lo veremos nosotros en video. Tuvimos la oportunidad de estar reunidos con ellos, donde reafirmamos como iglesia, pues, el compromiso, y es verdad, Elizabeth tiene razón, y lo bellísimo, a veces uno no puede comprometerse, pero en este caso confiamos que el Espíritu del Señor va a mover nuestros corazones a la generosidad en el dar. Más allá de los diezmos, más allá de la ofrenda, estas obras van mucho más allá y se requiere algo extra de nosotros. Pero el Señor dijo que esa milla extra la teníamos que dar. Y Dios nos ayude a tener sabiduría para establecer unos planes para poder, pues, con esa costosa obra. A Dios gracias, hay varias iglesias involucradas y hoy los testimonios que en los próximos domingos iré dando para contagiarlos, para que esos corazones de nosotros se entusiasmen. Los testimonios del poder de Dios allí han sido impresionantes y cada domingo iremos hablando de eso. Bueno, vamos a finalizar hoy esta serie sobre la adoración, que se debe tributar a ¿quién? Al único y verdadero Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios poderoso al cual ustedes en sus acciones de gracia, pues, se expresaron, y que cada cántico, pues, fue una expresión, un loor hacia su majestad y hacia su poderío. Y hablar de la adoración, por cierto, va a ser un tema que nos apasiona, sí, pero que siempre merece ser estudiado y revisado a la luz de la palabra todas las veces que sea necesario. Voy a insistir en invitarle a usted, así como hicieron cada uno de los maestros de escuela dominical y como hice en esta oportunidad yo, a que usted también se meta en la palabra, le pida al Espíritu Santo dirección para que le muestre sobre este tema, cómo quiere ser el Señor adorado, qué desea de nosotros, cuál es el verdadero significado de la adoración, todo esto a la luz de la palabra. Ayer o anteayer escuché a un pastor decir que la fe nos define como hijos de Dios y como creyentes. Bueno, la adoración también nos define, y mucho, por cierto, porque no sé si recuerdan que dijimos que solo adoran los redimidos de Cristo, las nuevas criaturas que han rendido su vida a Cristo. ¿Por qué lo dijimos? Bueno, por la sencilla razón que alguien que no conoce a Cristo, ya sabemos, según la palabra lo muestra, está separado, está destituido, está apartado y es además enemigo de Dios. Entonces, alguien que no tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón no puede adorar. Entonces, la adoración y la alabanza a Dios va a definir entre quien es creyente, hijo de Dios, discípulo, siervo, de alguien que no lo es. Entonces, debería ser la adoración y la oración, por supuesto, rasgos distintivos de nosotros como creyentes. Y hemos dejado claro que el hombre fue creado para ello, para única y exclusivamente ser, escuche bien, primero la imagen de Dios en la tierra, que fue aquella idea en Génesis, pero Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, la alabanza y la adoración a ese Dios creador, poderoso, supremo, va a reflejar parte de ello, de esto que estoy hablando. Pero si algo quedó demostrado también en la serie es que nosotros mismos somos esa ofrenda, somos ese sacrificio de alabanza que se presenta en espíritu, en alma y en cuerpo, en todo su ser, pues, que se presenta ante el Señor. Y que esa vida debe ser y llegar como olor fragante al Señor. Y esa es una realidad del creyente. Nacimos para adorar eternamente y para siempre al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y estuvo supuesto a ser así. Cuando se creó al primer hombre era para que adorara eternamente y para siempre. Y sabemos que el enemigo atentó contra esa realidad. Pero Cristo, mis amados hermanos, vino a restituir ¿qué?
todo lo que se había perdido, y en este caso específico, pues a restituir la adoración eterna, la adoración celestial, de la cual vamos a hablar en la mañana de hoy para cerrar este mes, esta serie, hoy con un corazón agradecido, alabando a Dios por la vida de todos esos fundadores, de todos esos pastores que pasaron por aquí, y hago salvedad pues al pastor Richard, que durante mis 18 años que tengo aquí, pues fue mi pastor, pero anterior a él, pues todos esos siervos que entregaron su vida a este difícil pues servicio. Entonces, toda persona, atención, que acepta al Señor en su corazón y cree en Él, se hace parte esencial de esa gran verdad. ¿Cuál verdad? La adoración eterna de la que vamos a hablar hoy, la adoración celestial de la que vamos a hablar hoy, que por cierto es una realidad más grande y superior que la que presentamos aquí. Entonces, antes de la fundación del mundo, y lo dijimos creo que en el primer sermón, existe la adoración. De hecho, Satanás la realizaba, y esos que fueron expulsados de allá la presentaban. Pero pues para nadie es un secreto que el orgullo de él en específico pues hizo que fuese expulsado. Ahora, la adoración se realiza antes de la creación del mundo y se realizó posterior a la creación del primer hombre. Se ha rendido desde ese tiempo hasta hoy. Y qué interesante que se realizaba en la eternidad. Dios crea al hombre para que haga lo propio. El enemigo se interpone y desde allí en adelante el hombre va a errar en esa adoración al Dios verdadero y va a sustituir a ese Dios por cualquier cosa que no es Dios. Y entonces se ha hecho pues dioses con D minúscula, donde cayeron en idolatría de allí en adelante. Pero qué bueno que Cristo vino y estaba y habitó entre nosotros, y entonces estando allí Cristo modela realmente el verdadero adorador. Porque si hay una palabra que se identifica con la adoración, y lo dijimos, o una de las principales características de la adoración es la obediencia. Y nuestro Señor Jesús fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y además hizo completamente y totalmente la voluntad del Padre. Entonces repito, Dios era adorado, quiso que eso siguiera así, el enemigo se interpone, viene Cristo para mostrar a todos los suyos cómo es la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad, que es con obediencia, que es haciendo la voluntad del Padre, que es en santidad, apartado del pecado. Él nos modela y nos muestra en los evangelios eso. Pero bien, hace su obra en la cruz, redimensiona la adoración, y lo vamos a ver, y ya vislumbra la adoración celestial. Apuntamos hacia allá ahora en breve. Pero qué interesante que queda la iglesia ahora constituida para expresar esa adoración ya colectiva y potenciada ahora por el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? Ok. Hay un cantante llamado Bert Miller que imaginó cómo ha de ser estar en la presencia de Dios y disponerse a adorar. De hecho, hay una película con esa canción, con la historia de esa canción, que se llama la película Si solo pudiera imaginar. La canción dice algo más o menos así, dice: puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí, rodeado de tu gloria que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. La otra estrofa dice: puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo adorar. Bien, bellísima, pero eso es solo una imaginación de Bert Miller. Pero hay alguien muy especial para Dios, que es el apóstol Juan, quien fue el apóstol amado de su Hijo,
Y ese apóstol, desterrado en la isla de Patmos, narra en Apocalipsis una descripción de cómo sí será esa adoración. Porque Bert Miller solo pudo imaginarla, pero el apóstol Juan la vio en el Espíritu. Y pues él describe allí una parte de lo que será esa adoración. ¿Por qué digo una parte? Porque es infinita. La adoración que vamos a presentar es infinita y eterna. Entonces no se puede circunscribir a unos versículos nada más que Juan expone. Pero hay una buena descripción allí que deja ver algunos aspectos interesantes que vamos a revisar hoy. Así que prepare su corazón, olvídese del reloj. Nos quedamos aquí en la presencia del Señor. Amén. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos hoy? Que valoremos la adoración nuestra aquí, corregir la adoración nuestra aquí y redimensionar la adoración nuestra aquí. Esa es la pretensión que tenemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer y a ver, y qué bueno que Diana en el Espíritu puso ese versículo, ya saben que ese es el versículo central, pero lo que vamos a ver es el propósito central de nuestra existencia, de todas las criaturas celestiales y terrenales, adorando a Dios. Y eso es lo que nos muestra Juan. Juan muestra en el libro que seres celestiales o ángeles, que por cierto no han cesado de adorarle, ya le dije, están adorando antes de la creación del mundo y han estado adorando por siempre. Desde antes de la fundación del mundo lo están haciendo. Pero vea lo que Juan ve. Juan ve esto: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y un sinnúmero, eran millones y millones. Apocalipsis 5:11. A estos seres celestiales, angelicales, ¿quiénes se le van a unir? Bueno, Apocalipsis 4, versos 10 al 11 dice que 24 ancianos se postran ante él, dándole gracias por su poder y su reinado. Y la interpretación tradicional es que estos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Pero a estos dos grupos, es decir, a los seres celestiales y angelicales y a los 24 ancianos, ¿quiénes se van a unir? Todos los redimidos por la sangre derramada por nuestro Señor Jesús. Todos los que han decidido creer y entregar su corazón al Señor Jesús, seguir su camino, que se han crucificado en la cruz con Él y que le obedecen y caminan bajo su voluntad, haciendo lo que el Señor manda, en santidad, alejado del pecado y todo el estándar que usted ya conoce, que especifica la palabra. Todos, ese grupo completo, todo es una actividad única, una actividad central, que es la adoración y la alabanza, pero con una actitud de continuo gozo, y eso es lo importante. Pero además centrada en qué, y lo decía el versículo, centrada en su santidad, centrada en su gloria, centrado en su trono. Y esto es lo que va a describir esta adoración. Por cierto, el libro dice que será de día y de noche, dice el libro. Igual describe que la misma será un completo y perfecto deleite en la presencia de ¿quién? De la majestad de Dios, de ese trono especial. Y va a ser sin cesar, no nos vamos a cansar de realizarlo. Importante porque cuando alabábamos, por supuesto el programa de hoy un poco largo, pero yo decía, bueno, Señor, no puedo quedarme con una alabanza más o una menos, cuando allá voy a estar sin cesar día y noche alabando y adorándote. Si no tengo la paciencia aquí, bueno, allá no sé. Segundo, entonces para centrarme, el eje central de esa adoración con todos estos participantes será la adoración centrada en el trono de Dios y su santidad. Mientras que aquí se centra, como lo hemos dicho, y específicamente se va a centrar en lo que Él es, en sus atributos, en su carácter. Bien, allá, según lo que describe Juan, Apocalipsis 4:2 dice: he aquí que veo un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, que es precisamente nuestro Padre Celestial, que es ese trono donde ejerce su poder, su autoridad suprema, ese trono donde además ejerce su soberanía, ese trono donde Él reina. Y la palabra dice, por cierto, que a la diestra de ese trono, ¿quién está? Nuestro Señor Jesús, exaltado. Y allí, precisamente, intercede por nosotros. Pero bien, el trono de Dios es el centro de gobierno celestial. Por tanto, es un trono de poder. Es un trono de gracia. Es un trono de gloria y majestad.
supuesto y definitivamente sí. Entonces la adoración única, central, específica de todo ese grupo hasta ahora de ángeles, 24 ancianos y nosotros los redimidos, será en torno a ese trono, pero también se centrará en su santidad. Y esto es interesante, no perder ese detalle. Y Juan escribe que todos proclamaremos sin cesar día y noche estas palabras: Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el verso siguiente va a presentar y va a decir Juan que todos dan gloria y honra y acciones de gracia al que está sentado en el trono, al que vive. Amén. Y todos, decía también ese libro, que se van a postrar, es decir, que la postura que vamos a tener es postrada. Y recuerdan en el primer sermón el significado de adorar, que es postrarse, arrodillarse, encorvarse, ahí postrados ante el que era, el que es, el dueño del cielo, de tierra, creador de todo. No hay coronas, no hay títulos, todos se arrojan delante de él. ¿Y qué es lo que proclama? La dignidad del Señor. El Señor es digno. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron hechas. 3 cánticos en ese libro utilizan el adjetivo digno. Y bien sabemos que cuando 3 veces se menciona en la palabra es porque hay que tomar en cuenta eso, porque es importante y porque hay una connotación, hay un carácter enfático en eso. Entonces, digno, 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 en 3 espacios del Apocalipsis aparecen. Léase Apocalipsis 4:11, 5:9 y el verso 19 de ese capítulo 5. Y es que definitivamente no hay nadie en todo el universo realmente digno de recibir esa gloria, ese honor, esa honra, ese poder, como nuestro Dios. Y por supuesto, no se olvide el Cordero, que también vamos a ver que va a recibir esa gloria. Entonces todos vamos a proclamar continuamente y sin cesar la santidad de Dios en torno a su trono. ¿Estamos claros? Bien. Una experiencia continua, centrada en su majestad, en su santidad y en su trono. Ahora, la diferencia de nosotros aquí y allá, mientras que aquí lo que adoramos somos seres imperfectos, nuestras miserias, pecados, luchas, tribulaciones, allá lo haremos en completa perfección, pues estaremos en un estado de completa santidad, total ausencia del pecado, según nos muestra la palabra, no una perfección humana tratada de buscar y de alcanzar, y que a veces creemos que qué difícil es y qué situación tan difícil, cuando el Señor mostró en su humanidad que sí se podía, y los apóstoles también lo mostraron. Pero aunque nosotros aquí luchamos con eso, allá no es una perfección humana buscada, sino una verdadera perfección, una transformación espiritual ocurrida, eso sí, por la gracia de Dios. Y como hemos visto en todo este mes, pues que gracias al sacrificio del Señor es que podemos llegar a tener esta esperanza como cierta, además. Porque estas son cosas, por cierto, que ya están ganadas en la cruz. Es decir, que vamos a hacer algo que ya está hecho por el Señor. Amén. Y hablamos en esta serie y en otra de esos cuerpos glorificados que vamos a tener, semejantes, según la palabra de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:14, porque lo va a refrendar. Allí está. Vamos a leer. Porque con una sola ofrenda, ¿cómo vamos a estar entonces todos los santificados adorando, alabando día y noche sin cesar, en una actividad continua, solo centrada en ese trono, en esa majestad, en su justicia, en su misericordia, en todo lo que Él es? Por cierto, como les dije hace rato, el Señor también va a ser adorado. Juan vio cómo se adoraba al Cordero que fue inmolado. Eso lo van a ver en el capítulo 5. Espero que usted revise todo eso. Vamos a enviar esta plantilla de conexión fixa, y usted, unida a todas estas citas, más las que puso Diana en el capítulo 7, las tenga y las analice. Pero miren, Juan vio millones y millones que decían a gran voz, verso 12, porque fíjense lo que vio Juan: a gran voz
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora bien, ¿quiénes se van a unir a esa alabanza? La creación misma. Entonces, dijimos que están seres celestiales y angelicales, ¿verdad? 24 ancianos, todos los redimidos por Cristo. Y tercer punto, toda la creación también adorará. Capítulo 5 dice que todo lo creado, verso 13, que está en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ella hay, oyó decir Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y por supuesto que se me viene a la mente esa naturaleza que vimos en ese video, ¿no? Entonces toda la creación, toda la naturaleza. No habrá ninguno que no adore al Santo, al Santo, al Santo y al Cordero, que es nuestro Señor Jesús. Y no sé cómo usted esta revelación, y yo no sé si su corazón se hincha de alegría al saber que vamos a estar frente a algo majestuoso, único, maravilloso, portentoso, y que usted y yo vamos a estar envueltos en esa adoración y en esa alabanza majestuosa. No sé si eso le mueve el corazón, pero es algo que nos ha apasionado durante toda la vida. Por eso, y ya lo diremos al final, es que tenemos que ser más conscientes de cómo hacerlo aquí y tratar entonces de imprimirle aquí, haciéndolo pensando en la que vamos a hacer allá, que es una majestuosidad impresionante. Adoración celestial, el acto central que vamos a realizar, lo único que vamos a hacer allá. No será una actividad ocasional, como la hacemos aquí, que a veces la hacemos si tenemos ánimo, si nuestro corazón está alegre, o si bueno, porque fui, o centrada en eso. No. Allá es una actividad que hacemos con deleite, con gozo, porque Cristo, que es suficiente y todo lo llena en todo, merece nuestra adoración. Y por supuesto nuestro Padre Celestial. Entonces allí va a ser, lo que quiero significar es que allí va a ser el centro de nuestra vida eterna, donde todo gira, donde todo converge en la exaltación del que es digno de la suprema alabanza, honor, gloria y poder, que es Dios Padre Celestial y Dios Hijo. Y toda la creación, seres angelicales y terrenales glorificados, vamos a estar en esa adoración, toda rendida, repito, ante la majestad, el poder, y en torno a qué, al trono. Nunca se olvide, en torno a qué va a girar esa adoración. En torno al trono de Dios, donde está sentado. No perdamos de vista que se enfoque en el Cordero, por lo cual entonces podemos afirmar también que va a ser cristocéntrica, ¿sí? Como es aquí también, como es acá abajo. Ahora el lugar, hay una diferencia muy importante, que es el lugar. Digo, con respecto aquí y allá, que mientras los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y los israelitas lo hacían en Jerusalén, mientras que aquí colectivamente lo hacemos en cultos y en templos, allá Juan nos muestra que no habrá templo. Juan pudo ver y lo resalta en Apocalipsis 21:20, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Me anima a saber que está Silvana y Xiomara, que se están preparando para el bautismo, porque bueno, ya esta es parte del cierre de esas clases de adoración que vimos, porque es la adoración celestial y es la que debe motivar, debe mover debe mover incluso, pastores Edgar y Héctor, nuestra generosidad al dar, e incluso. Entonces, ¿por qué no hay templo? Bueno, la respuesta se centra en lo que significa para los propios culturas judías eso. El templo era la presencia de Dios en la tierra, pero en la Jerusalén celestial no hay necesidad, no se necesitará cumplir esa función, porque Dios estará presente. Y vamos a ver en ese libro cosas interesantes. Miren, la presencia de Dios Padre, la presencia del Cordero es tan central, es tan majestuoso, todo lo llena en todo, la tierra es de Él, pues que no tendría por qué contemplarse en un templo físico, sería limitar incluso esa grandeza. Entonces el mismo Dios es el templo, y no habrá necesidad, que es algo que también nos motiva ese libro a vivir nuestra fe aquí, nuestra adoración aquí, que no habrá necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque pues Cristo estará allí presente. Ahora,
Cristo mismo, por cierto, hablando de la cultura judía y teológicamente y espiritualmente, era como el templo ya allí. No sé si me voy a aplicar. Cristo, el Cordero inmolado por la humanidad, cumplió la función del templo de manera perfecta y completa, y es Él que nos lleva a la presencia de Dios. Por eso decía que es tan importante para los adoradores pues estar en completa sujeción al Espíritu Santo, que por cierto es el guía, el que va a motorizar, vigorizar y ser vehículo de nuestra adoración. Bueno, ¿qué cantaremos? Cánticos nuevos de alabanza, himnos de gratitud por la redención lograda por nuestro Señor Jesucristo, con presencia de arpas celestiales que simbolizan la alegría. Y cuando yo realizaba el estudio decía que impresionante, y que el salmista pudo en el espíritu ver proféticamente todo lo que contenía esa adoración celestial, cuando dice voz al cuello, con júbilo, teniendo. Entonces esa alegría que va a haber en esa adoración celestial será única también, y se hace en un contexto de rendición total, pero también de redención y victoria final sobre el pecado, que ya ahí se elimina de una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo puede ayudarnos esta adoración que nos hemos presentado hoy con este libro de Apocalipsis que nos presenta Juan? ¿Cómo puede ayudarnos a la terrenal, a la que hacemos aquí? Y entonces quiero presentarles 3 puntos, donde yo creo que puede ser de esa forma que puede ayudar. Y ponga aquí ahora sí atención, y ponga su corazón y póngalo para estas 3 conclusiones que tenemos. 1. Debería impulsarnos a mejorar el enfoque en cuanto a una mayor reverencia. ¿Está hablando Jehová? Porque me habló a mí primero. Es decir, como siempre lo hemos dicho, y algunas denominaciones tienen esa virtud, que ya una vez entrado al templo ya hay ese recogimiento, esa oración. Entonces es eso, o sea, yo viendo eso tengo que enfocarme, repito, a un enfoque mejor y mayor en cuanto al temor y a la reverencia de quien vengo a adorar. Entonces esto es mayor temor y respeto en el reconocimiento de la santidad de Dios, y por tanto vigilar mi santidad también. Por eso es que el salmista decía: examina si hay perversidad en mi corazón, porque es impresionante cómo nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, aún cristianos, aún recibiendo al Señor, estamos en pecado, sabemos que estamos en pecado, deliberadamente no queremos salir de ahí, no queremos obedecer la palabra en cuanto el Señor nos demande algo específico, y venimos a adorar. Eso no es enfoque en cuanto a la mayor reverencia y temor al Señor, según el punto que a mí me puso el Señor. 2. Debería impulsarme a dedicar mayor tiempo a la adoración y a la alabanza, toda vez que vimos que es algo que vamos a hacer allá eternamente, para siempre, sin cesar, día y noche. Es decir, que vamos a hacer algo continuo allá, que es adorar. Entonces yo debo ir practicando aquí esa paciencia para adorar todas las horas que sean necesarias, todos los cánticos que sean necesarios. No puede perturbarme un canto más, un canto menos, 2 cantos más, 2 cantos menos. O sea, y no mucho menos perturbarme la palabra si va a ser más larga o menos corta. Entonces, la adoración y la alabanza aquí debería ocupar gran parte de nuestro tiempo, igual que la oración. Siempre mi cariño y mi respeto para los que pueden y tienen el tiempo de venir los miércoles. 3. Debería impulsarme a cuidar más mi santidad y apartarme del pecado. Recuerden que esa fue la predicación anterior, hablamos bastante de ella el domingo y la vimos como un enemigo mortal para la adoración. Entonces, ¿qué? Hay un versículo que dice: vas a presentarme esa ofrenda, esa alabanza, esa adoración, pero oye, tienes un problema. Allí específicamente era un problema con el hermano. Bueno, ve y atiéndelo, reconcíliate con tu hermano y después ven, pero vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Tengo un pecado, no, confieso, me arrepiento, confieso, espero que el Señor me restaure, presento mi adoración y mi alabanza. Entonces, la adoración, esta que estoy hablando a Dios, aunque es un problema resuelto en la eternidad, seremos perfectos allá, pero aquí cuidemos, como lo dijimos el domingo pasado, que mi adoración no sea abominación o insulto a la santidad de Dios.
Y eso es lo que quería plantearles hoy. No seguimos con gozo en nuestro corazón, celebrando, actitud de acción de gracia, de alegría, pero no podemos dejar esa parte sin hablar, sin mencionar. Mis amados, estas exhortaciones son en amor, estas exhortaciones son para que el Espíritu Santo, esta palabra, le redarguya, le reprenda, o le exhorte, o le premie, o le felicite. Porque tristemente el creyente piensa, pero eso lo hace el enemigo, esa palabra es para mí, eso es contra mí, no, eso no es contra ti ni contra nadie, esa es la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor invita a eso, invita a yo tener las características de un adorador. Y las características de un adorador, según la primera vez que aparece esa palabra, es obediencia suprema a Dios. Pero después vemos que es una actitud del Espíritu, es una actitud interna. Y reviste o tiene que llevar allí un corazón limpio, un corazón apartado de la iniquidad, de la maldad. Y tiene que llevar allí también implícito un deseo del adorador de vivir una vida que agrade al Señor. Y poder decir como el Señor, mi comida es hacer tu voluntad. Yo voy a obedecer. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta la muerte, que la de nosotros no va a ser de cruz. Bueno, hasta que muera, Señor, trataré de obedecerte, trataré de vivir bajo tus preceptos, bajo tu mandato. ¿Para qué? Para poder presentarme yo como ofrenda agradable y acepta al Señor. Amén. Y por el Señor Jesús podemos hacerlo. Voy a hacer dos invitaciones. La primera, por supuesto, para aquel que nunca ha procedido a Cristo, para aquel que nunca le ha entregado su corazón y ha decidido, voy a seguir a ese Cristo para poder ser el adorador allá en el cielo y tener un lugar en la presencia del Señor. Para esa persona quiero invitarle, si nunca ha hecho esa confesión, hoy, ahorita es el día de hacerla. Es el día de entregar el corazón del Señor para que el Espíritu Santo te selle como hijo de Dios, para que puedas ahora sí ser un adorador y para que puedas asegurar un puesto específico en esa eternidad adorando. ¿Hay alguna persona aquí que nunca ha entregado su corazón al Señor y quiere hacerlo? Si hay alguna persona que quiere hacerlo, es el día en que usted puede desde donde está, desde su asiento, levantar su mano y decir, quiero aceptar al Señor, quiero seguir al Señor. ¿Para qué? Para convertirme en ese adorador celestial que le va a adorar en espíritu y en verdad y le va a adorar eternamente para siempre. Por cierto, las personas que no han procedido a Cristo están condenadas eternamente, por lo cual la misma palabra dice que irá a un sitio donde hay llanto, donde hay crujir de dientes, mientras que las personas que aceptan al Señor, que deciden seguirle, que deciden entregarle su vida, su corazón, van ¿a dónde? A donde hemos presentado, a un lugar que por cierto en el mismo Apocalipsis dice que hay mar de cristal, todas las piedras preciosas, de calles de oro. Entonces donde solo la presencia del Señor va a ser suficiente para siempre, donde no habrá enfermedad, donde no habrá llanto. Si hay alguna persona aquí que quiera hoy recibir al Señor, solo levante su mano. Desde aquí vamos a orar y vamos a recibirle. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Samira, nuestro Señor, ese Dios que hablé hoy, es el que hace las cosas más imposibles. ¿Oíste? Pero para el que cree, te dije, todo es posible. Confía en Él y Él hará. Hay algo especial que el Señor tiene. Y para tu mami, venga, vamos a ver. Usted, si hay otra persona que quiera unirse a nuestra Samira y a Oriana, qué lindo, qué bonito, madre e hija, que el Señor ha guardado y ha preservado para este día. Ya el Señor sabía que ustedes vendrían este día, que iban a tener una comunidad de fe, que te va a empezar a amar con unos amiguitos que están allá abajo en la escuela. Están aquí hoy. ¡Ay, estaban todos los niños! Porque hoy es aniversario, pero eso van a ser tus compañeritos de escuela de infantil. Ve a cada una de esas damas. Todas esas damas pertenecen a una red que ahora le van a abrazar, le van a acompañar, van a estar hablando por ustedes. Amén. Amén. Esos compromisos sí lo podemos hacer, ¿verdad? Bueno, lo del dinero y la ofrenda también. Eso sí es lo. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, aquí está Oriana, que ha decidido, ha decidido por ti.
y quiere que tú escribas su nombre en el libro de la vida. Está Samira también, esta niña, Señor, valiente, que la has dotado de una interés y de una valentía impresionante, y que ya antes de la fundación del mundo había tú escrito que ellas iban a proceder a ti y que se iban a apuntar a esa adoración celestial en la cual hemos hablado hoy. Qué bueno que vamos a tener el privilegio de estar juntos con ellos. Quiero que traigas paz a su corazón, quiero que traigas gozo a su corazón, quiero que traigas confianza al corazón de esta madre, que tú y solo tú puedes hacer las grandes cosas, como decía mi hermana Uris, médico por excelencia, y que se haga tu voluntad, Señor, en la vida de ella, de ahora en adelante, una vida diferente, distinta, donde sí habrá problemas y dificultades, pero tendrán prometido por ti, a los que aceptan de corazón tu nombre, estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo, que hoy se posa en sus corazones, que hoy empieza una obra regeneradora, restauradora, de pura bendición celestial. Dice la palabra que ya están sentadas en lugares celestiales con el Señor. Hagan un aplauso al Señor por la vida gloriana de familia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ajá. Ahí nos pueden dar abrazos. Esa es la primera invitación. Segunda invitación, entonces, los que ya creemos en el Señor. Llegó la hora, como lo hemos dicho durante todo este año, de apretarnos el cinturón, subirnos, remangarnos la camisa, apretarnos el pantalón y comenzar a vivir una vida que agrade a Dios, enfocada en ¿qué? En adoración, en oración, en tener compasión por las almas, en sujetarnos los unos a los otros, en amarnos los unos a los otros, en soportarnos los unos a los otros. Solo así, hermanos, solo así vamos a rendir adoración. Si usted no hace ninguna de esas cosas, hermano, recuerde lo que dijo el Señor: no me presentes eso, no me quiero. Y ya vieron cómo decía esa versión, ese incienso es nauseabundo. Entonces, bueno, ¿quiénes celebran a Dios por la vida de los 42 años de la iglesia?